Que después de tantas horas y haber escuchado tantas ponencias tan interesantes, yo tuve oportunidad de escuchar por momentos algunas, deben estar cansados, así que vamos a tratar de hacer lo más amena posible la presentación, ¿sí? Antes de empezar, me presentaría contando un poquito, haciendo un poquito de historia. Espera, todavía no las pasé, por favor, gracias, Liz. Haciendo un poquito de historia de cómo llegué al campo de las adicciones. En la carrera, yo soy counselor, como bien lo dijo Liz. Eh, es Ahí está. Es una carrera, es una tecnicatura de 3 años en mi país, en Argentina, y en tercer año se cursa la materia consultoría en adicciones y consultoría en pareja y familia, y ya ahí desde ese momento me di cuenta que lo que iba a querer hacer era trabajar en el campo de las adicciones. Bueno, hice bastante formación y trabajé muchos años en programas de adicciones y eso fue lo que cada vez me motivó más y me hizo comprender más, trabajando en adicciones, trabajando con las personas adictas y con sus familias, me hizo comprender más lo que son las relaciones de ayuda, ¿no? Lo que tiene que ver con estos vínculos. Si querés, porque mi intención, mi objetivo, ¿no? En este rato que vamos a pasar juntos es no hablar de mí. Después, si quieren, me hacen preguntas, pero contarles un poquito cuál es la mirada de la familia y las adicciones, que es en el área que yo me he especializado y más he trabajado, donde pude unir, dentro de lo que es la psicología humanística, diferentes enfoques, ¿sí? Herramientas gestálticas, herramientas sistémicas, bueno, por supuesto del enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, que es mi formación, mi marco teórico, desde la logoterapia. Y en realidad, más que integrar recursos, lo que me ha permitido, sobre todo la Gestalt, que desde el primer momento me sentí atraída, así también como la terapia sistémica, me ha permitido ampliar la mirada acerca de la persona, de su contexto, de las relaciones humanas y sobre todo lo que es la vinculación. Así que bueno, la idea es comenzar un poquito, si querés ponemos la primera plaquita. Simplemente para nombrar a Carl Rogers, psicólogo norteamericano, fundador de la psicología humanística y creador del enfoque centrado en la persona y el counseling, expuso que la raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser amados, ¿no? Carl Rogers fue paradigmático, ¿sí? Su periodo, ¿sí? de su trayectoria va desde los 40 en los Estados Unidos hasta 1987, año en que muere. Él fue evolucionando y a mí lo que más me marcó de él desde que comencé a estudiar su teoría y que sea mi marco teórico, es una pregunta que él se hace en un momento de su trayectoria, casi en los comienzos, donde él se pregunta esto de cómo la pregunta paradigmática de su época era cómo tratar o curar a una persona, ¿no? La psicoterapia o el counseling provenía del concepto de enfermedad. Y él empieza a través de su experiencia a notar que esto de cómo tratar o curar a una persona ponía a la persona en un lugar de espera, de paciente, y al terapeuta o al counselor en un lugar de es el que me va a ayudar, ¿no? Y entonces él a través de su experiencia lo que descubre es esto de, en vez de cómo tratar o curar a una persona, es cómo crear una relación para que esta persona le sirva para su desarrollo. Y a mí me cautivó este modelo, ¿no? Donde cómo crear una relación que le sirva a esta persona para su desarrollo. A todos los profesionales que he escuchado un ratito hoy durante el día, casi todos han puesto énfasis en el vínculo, en
en estos condimentos que se dan en el vínculo, desde mi enfoque, lo que tiene que ver con lo actitudinal, ¿no? La congruencia y sobre todo la empatía y la aceptación, que son tres actitudes que las pude, como yo decía antes, comprender trabajando como decimos en la jerga, en la trinchera, ¿no? Ahí en contacto con las personas adictas, ¿no? Desde lo actitudinal, si no hay aceptación, o sea, si hay juicio, si no hay empatía y si no hay transparencia, congruencia, no hay vínculo. ¿Y por qué es que lo relaciono el tema de las adicciones con el enfoque? Porque si justamente la persona adicta lo que tiene es un vínculo nocivo para su vida, bueno, justamente se trata de entablar un vínculo saludable, primero con quien está intentando acompañarlo, para que luego esa persona lo pueda tener hacia el exterior. ¿Querés pasar la otra, por favor? Esta es la visión de... Acá no me voy a detener mucho porque la verdad que hoy a la mañana pude escuchar a Hermann Schreck, que realmente sentí que nadábamos en aguas parecidas, ¿no? Lo escuchaba hablar y yo decía, es tal cual, es así como lo pensamos. Digo cómo lo pensamos porque he creado junto con Mercedes Lacoste, que es otra counselor, que es mi socia, creamos Grupo Baquiano, y nosotras hemos pasado muchas horas de nuestras vidas, nos conocimos trabajando en programa, y después de trabajar en programa de adicciones, decidimos crear nuestro Grupo Baquiano justamente para difundir, para concientizar y para ver cómo ir modificando lo que es la mirada, sobre todo la estigmatización que hay de la persona adicta. Entonces, pensando, la verdad que hoy cuando lo escuchaba a Germán, me sentía muy identificada con casi todo lo que pude escuchar, ¿no? Y bueno, esta es, digo nuestra porque es una visión que las dos compartimos, ¿no? Como la persona adicta como una persona vulnerable, con imposibilidad de conexión interna y externa de sus vivencias, lo percibimos deshumanizado en cuanto a no poder expresar su sufrimiento en palabras, su dolor, aunque sí lo expresa a través de su imagen de apatía y tristeza, sin conciencia de problema, con una aplastante sensación de no encajar en ningún lado. Al día de hoy, a la persona adicta la vemos no como una persona enferma. Digo que no quiero entrar en esto porque la verdad que fue muy claro hoy en su ponencia Germán cuando lo explicó, ¿no? Pero también comparto esto de no ver a la persona adicta o a la familia adicta como una persona enferma, sino como un ser en un estado de crisis existencial, ¿no? Más desde un punto de vista casi más filosófico que psicológico, ¿no? Psicológico por las consecuencias, pero filosófico en el sentido de vacío, de dolor, de angustia, de heridas, y de no poder encontrarle salida, ¿no? Y que cuando se topa con su finitud, cuando toma conciencia de muerte, recién ahí es cuando se pone en contacto con la vida y puede empezar el cambio. ¿Querés pasar la otra, por favor? Esto, bueno, es un poco para ver por qué consumen algunas personas, ¿no? Si pudiéramos vernos nosotros, se los preguntaría a ustedes, ¿no? Pero cuando hacemos en las entrevistas, cuando preguntamos, en general estas fueron respuestas trabajando con adolescentes, y en general cuando se le pregunta a la persona ¿por qué consumís? Y bueno, estas son algunas de las respuestas, ¿no? Para olvidar lo que les duele, para superar la angustia, para relacionarse mejor, para divertirse, para estar mejor. Todo esto que es un pseudo alivio, ¿no? Porque al poco tiempo se empieza a convertir siempre que quizás una persona, voy a aclarar algo, quizás alguna persona comienza con todas estas respuestas y no termina ¿no? desarrollando una adicción, queda en un uso experimental y ya está. No quiere decir que todas las personas que que prueban alguna sustancia van a terminar en una adicción. Por supuesto que están más cerca, ¿sí? Así como también coincido con lo que decía hoy a la mañana Germán, en el sentido que todos podemos desarrollar una adicción, ¿sí? Hay un autor, Washington, norteamericano,
que él dice, tiene un artículo incluso que dice cómo cae en la adicción la gente común, ¿no? Porque este es el primer paso, pensar que cualquiera de nosotros sí puede desarrollar una adicción en algún momento de la vida. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Bueno, esto es más o menos porque necesito siempre contextualizar, ¿no? Ya vamos a llegar a familias, pero yo necesito contextualizar porque no quiero dar por sentado que todos saben, eh, están, saben lo que es la adicción, ¿sí? Entonces, los principales síntomas en general, ¿sí? Es alteración del estado de ánimo, pérdida de control sobre su uso, uso pese a sus consecuencias, negación del problema, ¿sí? Estas son algunas cuestiones que empiezan a aparecer, que es también como un termómetro interno, quizás si alguno de ustedes en algún momento pueden hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si a mí me está pasando esto en este momento, ¿sí? Si querés pasamos a la otra, por favor. Y esto es un poco lo que decía antes, ¿no? Cómo cae la adicción, en la adicción la gente común. Esto es del autor que recién les decía, Washington, que miren lo que dice, me parece interesante. Dice, basta con que la persona guarde en su mente el recuerdo o la marca de una experiencia con cierta actividad o sustancia que le resultó excepcionalmente reconfortante, aliviadora o placentera, tiempo después, en un alto grado de tensión nerviosa, tal vez se sienta inconscientemente impulsado a procurarse otra vez esa sustancia o actividad. Sin duda, sin darse cuenta, puede ponerse en marcha un círculo vicioso. Miren, esto si lo llevamos al, estamos hablando desde la esta todo el tiempo en el aquí ahora, ¿no? Si lo llevamos al aquí ahora, en estos tiempos de pandemia, esto en la consulta se vio con mucha frecuencia, ¿no? Personas que quizás en su adolescencia, por esto que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué consumen algunas personas? Y no llegó a desarrollar una adicción. Una persona que, no sé, en algún momento de su vida, en su adolescencia, para divertirse o para lo que sea, tomaba una copa de alcohol y tomaba una más, y después dejó de tomar y nunca más tomó, ¿no? Pero en este momento, quizás una persona, bueno, yo voy a hablar, me voy a situar acá en contextualizar en la Argentina, ¿no? Y en Buenos Aires, donde yo estoy en este momento, donde la persona, por ejemplo, en el 2020, ¿no? La persona estábamos todos encerrados, no podíamos salir, eh, angustia, incertidumbre, sin saber de qué se trataba esto, y bueno, y quizás una persona en soledad empieza a tomar alcohol. De hecho, en Buenos Aires fue sorprendente, para mí no fue sorprendente, alarmante más que sorprendente, que en un momento se vio que lo que más se estaba vendiendo en los supermercados era alcohol, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra, por favor. Y acá ya vamos a entrar a lo que es la familia, ¿sí? Esto fue como una introducción para hablar un poquito. Me iba a extender más, pero vuelvo a lo mismo. Como ya esto lo vieron, bueno, quizás algunos no estuvieron en la primera parte, pero así avanzo sobre lo que es el concepto, sobre cómo incide la adicción en la familia, o en realidad, o cómo la familia incide en la adicción, ¿sí? Tomo este concepto de familia de Salvador Minuchin. Salvador Minuchin es el creador del modelo estructuralista, de la terapia familiar sistémica también. Somos todos los gestálticos, los sistémicos, logoterapeutas, del enfoque centrado en la persona, somos todos primos hermanos, ¿no? Porque todos somos parte de esa tercera fuerza, ¿no? Que fue la psicología humanística en los 60 en los Estados Unidos, así que compartimos las mismas raíces, por eso nos permite ir como yendo, ¿no? Visitándonos y trayendo conceptos. Y a mí me gusta este concepto de familia de Minuchin, que dice que la familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción que constituyen la estructura familiar, que rige el funcionamiento de los miembros de la familia y define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca. ¿Sí? Pasamos, si querés, a la otra. Bueno, ¿y cuál es la función, ¿no? De la familia?
Ofrecer a sus miembros un ambiente seguro, afectivo y estimulador que favorecerá su crecimiento, ¿sí? La función es bio, psicosocial, espiritual, ¿sí? Pasamos, si quieres, a la otra. Y acá se plantea un problema que se puede convertir en problema ¿no? Por supuesto que siendo padres, yo soy madre también, tengo 2 hijos, existe el problema este del reduccionismo, ¿no? Porque en realidad todo que general, digo, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y nos ocupamos, ¿sí? En diferentes áreas, como dice acá en la pirámide, ¿no? A nivel biológico nos preocupamos, ¿sí? Porque tenga buen dormir, por su alimentación, lo llevamos al pediatra, hacemos sus controles médicos, ¿sí? A un nivel psicológico, nos ocupamos, ¿sí? Que tenga una buena educación, ¿sí? Y que tenga una correcta respuesta emocional y un buen comportamiento. Eso es lo que más o menos intentamos hacer, ¿sí? En las familias con nuestros hijos, ¿sí? Y a nivel social preocupa la integración y el rol social, ¿sí? El problema es que acá es donde empieza quizás a gestarse, porque la adicción en la familia, y van a ver que yo hablo de adicción en la familia, no en la persona, quizás hay una persona que va a desarrollar la adicción, pero hablo de una familia, ¿sí? Adictiva, no quiero decir que son todos adictos, digo que hay componentes, ¿sí? Que, de hecho, hay diferentes patas, ¿no? O variables que hacen que una persona desarrolle una adicción, ¿sí? Hay un componente social, hay un componente de la personalidad, hay un componente genético y también hay un componente familiar. Es una más de las variables, no quiere decir que por la familia desarrolla la adicción, ¿sí? Pero depende cómo se vayan dando, ¿sí? Estos cuidados a nivel biológico, psicológico y social, hay como una variable, ¿sí? Que puede ir desde la sobreprotección, ¿sí? Al abandono. Serían como los extremos. En el medio de eso es donde tratamos de movernos, ¿sí? Y tanto las 2 puntas, ¿no? Tanto la sobreprotección como el abandono, son variables que pueden incidir, ¿sí? En el desarrollo. Si querés pasamos a la otra. Esto es lo que estaba diciendo, ¿no? Que ese patrón puede generar o sobreprotección o abandono, ¿sí? Pasamos a la otra, o sea, sobreprotección y abandono y en el medio todos los matices, ¿no? Lo que es el cuidado, ¿sí? Si querés, vamos a la otra. Y empiezan a ver acá algunas cuestiones, ¿no? Si quieren, a mí me gusta siempre esto llevarlo a lo personal, ¿sí? ¿No? Y sobre todo a nuestra familia de origen, ¿sí? A la familia de la que vinimos. Y, y esto que yo voy a ir exponiendo, ¿no? Fijar cómo les resuena, ¿no? Cómo si van encontrando, no sé, características o algunas de las cuestiones que voy nombrando si les resultan familiares, ¿sí? Por ejemplo, la incomunicación, ¿sí? Uno de los factores que atentan a ese clima adecuado, ¿no? Entonces quizás en la familia hay como una creencia, también entran las creencias, por supuesto acá, hay una creencia de que son muy comunicativos, que ellos entre ellos hablan y se cuentan y se dicen, ¿sí? Pero después lo que se empieza a ver que la comunicación tiende a ser unidireccional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que le pasa a los demás. Esto, yo además de profesional soy madre y más de una vez me encuentro tramitando esto, ¿no? De, por ejemplo, cuando llegan los hijos a hacer, parece un interrogatorio policial, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién saliste? ¿Lo pasaste bien? ¿Estuviste contento? ¿No? Y siempre es unidireccional. Y quizás no hablamos de nosotros. Entonces, en el niño, a medida que va creciendo y que va siendo adolescente,
quizás tenemos la creencia de que estamos preocupados y estamos preguntándole cómo se siente y qué sé yo, pero es unidireccional. Y entonces lo que provoca en el niño, y ya ni hablar en el adolescente, es un cierto rechazo, ¿no? Como hacen esto del switch off y cierran y ya no da mucha posibilidad, ¿sí? Pasamos a la otra. Bueno, este es otro de los puntos, ¿sí? Que atentan al clima familiar. Pero ustedes, como verán, son puntos que existen, ¿sí? No estamos hablando de cuestiones que no, ¿sí? Y esto de las expectativas, ¿cómo no vamos a tener expectativas con respecto a las personas que más queremos, que son nuestros hijos, ¿no? El problema es cuando esas expectativas no nos permiten ver a la persona sobre la cual tenemos las expectativas, y más profundo, no nos permite ver qué pasa con nuestras expectativas, ¿no? Desde dónde surgen, para qué son, ¿sí? Y entonces esto, ¿no? Se generan expectativas, ¿sí? Y algunas se manifiestan directamente, pero otras se expresan subliminalmente, ¿sí? Cualquiera de las dos son complejas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con los hijos? ¿No? Como dice acá, mantienen una pugna entre esas expectativas heredadas y sus deseos, orientación y sentido. En muchas ocasiones nos encontramos con que el consumo es una manera inadecuada de intentar resolver ese conflicto, ¿sí? Porque esto es un ida y vuelta. Estas expectativas que los padres tienen a veces sobre los hijos, también van de vuelta desde los hijos hacia los padres, ¿no? Y en los hijos puede existir este sentimiento de fracaso frente a las expectativas de sus padres, ¿sí? Entonces la familia lucha contra la frustración de sus expectativas, la ira y el dolor que ésta le genera y el amor a sus hijos, ¿sí? Porque todos estos sentimientos empiezan a aparecer. Y estamos hablando de una familia, ¿sí? Constituida, con padres que se ocupan, que son cariñosos, que son amorosos, ¿sí? Pero bueno, vamos viendo cómo, esto sería como la génesis, ¿sí? De cómo se va desarrollando la adicción. Vamos a otra, por favor. Bueno, acá nos podríamos quedar un rato larguísimo, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque si no, nos tendríamos por un rato la culpa, ¿sí? No hay nada más, en mi caso que trabajo con padres, no hay nada más anestesiante que la culpa, ¿sí? Yo siempre digo que la culpa actúa casi como la sustancia, así como la sustancia actúa en la persona adicta, la culpa actúa en lo que todavía no llegamos, que es la persona codependiente, ¿sí? Y cuando surge la adicción de alguno de los miembros de la familia, esto que dice, ¿no? En muchas ocasiones se siente culpable, los padres se sienten culpables, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué pasó? Estas frases esto que hoy nombraba Germán, ¿no? Como esto de considerar, se enfermó mi hijo, tengo un hijo enfermo, que es un concepto muy peligroso en el sentido de pensar a la persona como un enfermo y entonces si tengo un hijo enfermo lo tengo que cuidar toda la vida. Ching, ahí se generó el vínculo codependiente con ese hijo, ¿sí? Bueno, acá hay dos modelos, ¿sí? Uno el modelo pasionalista de causa y efecto, ¿sí? Que desresponsabiliza a la persona y carga de responsabilidad y culpa al entorno, en especial a la familia, ¿sí? La culpa es de la familia. No sé cómo será en Perú, en Argentina, desde algunos lugares todavía se sigue viendo esto, ¿no? De casi castigar a la familia, ¿sí? Por la adicción de alguno de sus miembros. Acá estamos hablando del adolescente, pero también podríamos hablar de un padre o de una madre, ¿sí? Bueno, y el cambio, ¿sí? Al modelo de conciencia, a un modelo más humanista, desculpabiliza a la familia como causa, pero sí interroga en cuanto a su responsabilidad como influencia, y desde ahí su posibilidad de modificar el marco de influencia que quieren y pueden determinar. O sea, y no es una cuestión semántica, es cambiar la culpa por la responsabilidad. La culpa anestesia
y no permite avanzar. La responsabilidad, otra vez volviendo a una postura existencialista, y que tiene que ver con la Gestalt, ¿no? Porque hoy cuando uno de los exponentes hablaba de los objetivos de la Gestalt, bueno, la responsabilidad uno de ellos, ¿no? Esto de hacerme cargo, ¿sí? En cuanto yo puedo dejar la culpa, trabajarla, es un duelo, son todos duelos. Lo que estamos hablando de trabajo son todos duelos. Cuando se puede correr la culpa, empieza a aparecer el hacerse cargo, la responsabilidad, ¿sí? Y eso es lo que trae el crecimiento y el cambio. Por favor, la otra. Bueno, esto es un poco lo que estaba diciendo, así que si querés pasamos a la otra. Y acá vamos llegando a lo que, vamos como por un embudo, ¿no? Este autor que yo he nombrado ya un par de veces, Washington, ¿sí? Que en realidad escribió un libro que se llama Querer no es poder, creo que en los 80, ¿sí? También es norteamericano. Y la verdad que hasta ahora no encontré algo más claro para explicar lo que es la adicción, porque él ha escrito este libro con un lenguaje muy mundano, como para que pueda ser, en realidad, casi que está dirigido a la persona adicta y a su familia, ¿sí? Porque es muy claro para explicar, ¿sí? Y él lo que va a concluir es esto, ¿no? Que el modo global en que los miembros de la familia se relacionan entre sí, el clima de la familia intacta no lo dice por sí, si hay separaciones en la familia, es el que determina si una persona crece o no con una vulnerabilidad a la adicción. Fíjense que no está diciendo va a ser adicta, dice que crece con una vulnerabilidad, ¿sí? Porque acuérdense que estaban las otras variables. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, acá es un punto importante, ¿no? Supongamos que ya la familia, esta familia que veníamos contando con estas características, ¿sí? Es la que se presenta, ¿sí? A pedir, ¿no? A pedir ayuda, ¿sí? Yo aclaro que como counselor, yo lo que trabajo es dentro de equipo, o sea, en programa de adicciones sí, trabajo coordinando grupos de padres y entrevistas familiares interdisciplinariamente. En mi consultorio particular, yo lo que hago es trabajar en orientación y derivación a padres, ¿sí? Soy un puente en el que si hay que orientar, solo oriento, y si hay que derivar, trabajo en la derivación, ¿sí? Entonces, supongamos que la familia es la que llega a la consulta, ¿sí? Y entonces, acá hay una palabra que es fundamental, ¿sí? Que es la motivación, ¿sí? Y esta motivación, acá hay algunos puntos que desde el rol profesional, son fundamentales, ¿no? Como por ejemplo comprender a la familia, esto también lo dijo Germán hoy, ¿no? Comprender a la familia como personas sufrientes, ¿sí? Nadie quiere ser adicto, o sea, no es que un día alguien se levanta y dice, hoy quiero ser adicto, y la familia lo mismo, ¿sí? Entonces, comprender a la familia, sobre todo comprender que cada familia es única e irrepetible. Lo que intenté con otra familia, con esta, ¿sí? Incluso con la misma familia. Trabajando en adicciones, la flexibilidad, o sea, no se nombra esto, ¿no? Pero la flexibilidad y la espontaneidad son fundamentales, ¿sí? Entonces, primero esto de poder ver a la familia como un sistema que en realidad no hablé de un concepto fundamental desde el enfoque centrado en la persona, que es la tendencia actualizante, ¿no? Que es un potencial que todo ser humano, en realidad todo ser viviente tiene, pero en el ser humano actúa a través con la noción de yo, ¿no? Con el yo, que lo que hace es preservar al yo. Y esto es un poco lo que también desde diferentes enfoques humanistas se ven, ¿no? Como la adicción, ¿no? Y no por minimizar o victimizar a la persona adicta, que es lo que menos necesita, y su familia, sino comprender la adicción desde una mirada de que es la mejor respuesta que pudo dar a alguna situación. Podemos decir, la mejor respuesta no, se metió en un gran lío. Bueno, sí, pero es lo que pudo, ¿sí?
Entonces, aceptación incondicional de la familia y confianza en sus posibilidades de cambio. Si yo no tengo confianza en que el otro puede, que tiene un potencial que solo necesita, como dice Rogers, de relaciones significativas y de un vínculo específico como para poder desarrollarse, bajar sus defensas y poder encontrarse con aquello que estuvo durante tanto tiempo tapando, ¿sí? Y mejor no trabajo con familias ni trabajo en adicciones. En realidad en ninguna relación de ayuda, ¿sí? Porque es aceptación positiva. Hay que tener un trabajo, para trabajar en adicciones, creo que hay que tener un trabajo personal muy profundo, ¿sí? Y sobre todo un conocimiento acerca de lo que significan las adicciones y haber estado en el campo de las adicciones. Yo en los años creo que he trabajado 9 años más o menos en diferentes programas y he visto muchas personas y cada persona de verdad es diferente, ¿sí? Bueno, revisión de la historia familiar, resaltando los aprendizajes realizados en el proceso, ¿sí? No hay nada peor que decirle a una familia que llega que, bueno, que todos los intentos que hizo antes estuvieron mal. No, todo sirve, yo de verdad creo que todo sirve, ¿sí? Creo que en algún momento todos los tratamientos, sean individuales, ¿no? De psicoterapia individual o de counseling o con psiquiatra, van siendo como escalones, ¿sí? Como para poder llegar a esta plataforma, ¿sí? Entonces, y junto con la familia, ver, bueno, ¿qué les sirvió de esa etapa y qué no les sirvió? Trabajar juntos en este sentido. Y esto, sobre todo, ¿no? Análisis actual de su esfera de posibilidades y refuerzo tanto de su margen de libertad como de responsabilidad, ¿no? Ante los nuevos objetivos a seguir. Y sobre todo, respeto al proceso familiar. Nosotros, o sea, a mí me pasa trabajando con familias, siempre digo lo mismo, que voy como entrando despacito, porque estoy entrando en la intimidad, en la dinámica de una familia, ¿no? Casi como pidiendo permiso, ¿sí? Pasamos, por favor, a la otra. Voy a ir avanzando, me parece, porque si no, no parece que nos vamos a llegar. Bueno, esto es un poco más de lo que estamos hablando. Si querés, pasamos a la otra, porque me gustaría que quede tiempo para consultas. Esta me parece importante, ¿sí? No es que las otras no, pero esta no quiero dejar pasar. Comprender esto y ayudarle a la familia, a los miembros de la familia a comprender esto, que la familia influye, ¿sí? O sea, nos da una explicación a ellos, que es lo más importante, más que a nosotros, a ellos les da una explicación, pero no determina ni justifica la problemática adictiva, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Que de que influye, ¿sí? Y que esto nos da una explicación, ¿sí? O a ellos para poder comprenderse, ¿sí? Pero no están determinados, están condicionados, o sea, hay una luz de esperanza, ¿sí? Esto que dice acá abajo, ¿no? Romper la dinámica adictiva entre los miembros del sistema familiar pasa por apelar a la dimensión espiritual, la libertad y la responsabilidad de cada uno de sus miembros, ¿sí? La mirada es completa, ¿sí? No es una mirada parcial. Coincido con esto también de descentralizar, ¿sí? Descentralizar el tema de la adicción. No dejarlo de lado, no restarle importancia, pero correr el foco, ¿sí? Hay un autor que a mí me gusta mucho, un counselor británico que se llama Mick Cooper, que él habla de estrategias de desconexión, ¿sí? Y él lo que dice es que todos hemos creado estrategias internas de desconexión para sentirnos seguros en la vida, para sentirnos protegidos, lo que pasa es que se vuelven crónicas. Yo lo que le agrego a esto es que una estrategia de conexión puede ser la adicción, ¿sí? Pasamos a la otra, por favor. Y acá entramos en lo que serían los vínculos adictivos, ¿sí? Esto que dice acá, ¿no? La familia como sistema recibe de manera frontal el impacto de una adicción, de modo que no existe familia que no se afecte y muestre síntomas de disfunción. En realidad, esta palabra disfunción no es una palabra que a mí me guste mucho, ¿eh? Cuando uno de sus miembros es adicto, ¿sí?
Acá yo estoy haciendo con el dedo como si me estuvieran viendo señalando, ¿no? Pero fíjense cómo se da la codependencia, ¿sí? Fíjense que en el primer círculo tenemos la droga puede ser, puse droga, pero en realidad puede ser juego, puede ser compras, puede ser trabajo, puede ser cualquier objeto, ¿sí? De consumo que me traiga todas las, ¿se acuerdan placas anteriores cuando vimos? Sí, todos los componentes, sí, que puedan dar cuenta de una adicción. La persona adicta, cuando ya estamos hablando de una adicción, ¿sí? Su vida pasa por el consumo, ¿sí? Vive pensando cómo va a conseguir, qué va a hacer, cómo va a ser su día, al día siguiente, o sea, vive, se levanta pensando y se acuesta torturándose por lo que hizo, ¿sí? Y entonces eso es como un círculo vicioso, ¿sí? ¿Qué pasa con la persona codependiente? La persona codependiente puede ser ese hermano, esa madre, ese padre, un tío muy cercano, ¿sí? Pero pongamos más miembros de la familia creada, ¿sí? Y esa persona vive para la persona adicta, ¿sí? Vive pensando si llega bien, si llega mal, si no sé, si tiene cosas escondidas en su cuarto, si faltó esto, o sea, su vida pasa por la del otro. En mis años de experiencia, en estos últimos tiempos, estoy llegando hace ya un tiempo, estoy llegando a la conclusión que todo va entre comillas, ¿no? Pero es más fácil para una persona dejar la sustancia de preferencia o el alcohol o lo que sea, que para la persona codependiente dejar de tener ese vínculo codependiente con la persona. ¿Por qué? Porque la sustancia, el alcohol o lo que sea, es un objeto que se puede sacar de la vista, de la vida y ya está, ¿sí? La persona no. Y ahí se trabaja muy fuerte, y acá es donde radica el trabajo familiar o de pareja, porque a veces es la pareja, es cómo se trabaja esa codependencia, muy parecido a cómo se trabaja una adicción, pero teniendo en cuenta que esa persona lo que va a sentir es que la está abandonando a la otra persona, en este caso a la persona adicta, que le está soltando la mano, ¿sí? Entonces es un trabajo muy fuerte, muy profundo con los padres, porque son diferentes duelos que se van trabajando, ¿sí? Pasamos por favor a la otra. A ver, esta la voy a explicar rapidito también porque quiero tener tiempo. Esto es algo que para mí es muy importante también, ¿sí? Sobre todo con los hijos, donde lo voy a hacer así lo más rápido, ¿sí? Todos queremos ser personas confiables para nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener autoridad, no autoritarismo, sino lo que queremos es tener autoridad, ¿sí? Fíjense que ahí está medio borroso, pero significa, entre otras cosas, hacer crecer la palabra autoridad. Y entonces, para yo tener autoridad, tengo que ser una persona digna de confianza, como madre, por ejemplo. Para ser digna de confianza, tengo que mostrar coherencia. ¿Cómo muestro coherencia? Si yo a mi hijo le digo, pero no podés mentir, porque no puede ser, que la mentira y qué sé yo, y después estamos en casa y suena el teléfono y le digo, che, si es del trabajo, decí que estoy enferma porque hoy no voy, ¿no? Por ejemplo, esa sería una muestra de no coherencia, ¿no? El amor responsable, esto de porque te quiero te pongo límites, ¿sí? Todo lo contrario a lo que es el vínculo codependiente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eh, Esto de poner límites tiene un costo político, y acá es donde viene la crisis o el conflicto a veces familiar, porque ninguno de los componentes de la familia quiere pagar el costo político de ser el, entre comillas, malo de la película, ¿no? Entonces, en general, cuando se habla de poner límites y de todo esto, el problema reside en esto del costo político, que va a tener que ver con la historia familiar, con la historia de vida de, porque no nos olvidemos que ese padre o esa madre son seres humanos también que tienen su historia. Si vemos su genograma, quizás hay que ver cómo fue su crianza, ¿no? Pasamos por favor a la otra. Acá ya estamos terminando. Esto es de Fernando Savater, filósofo español. Él dio, hace muchos años, dio una conferencia para padres
y yo rescaté esto que me encantó, que dice que los niños crecen en todas las latitudes como una hiedra contra la pared, ayudándose de adultos que le ofrecen juntamente apoyo y resistencia. Es de su libro El valor de educar, que es un libro hermoso, ¿no? Como que los padres deberíamos ser esa pared para que los niños puedan crecer. Pasamos a una más, por favor. Esto es un cuento, no sé si me voy a cambiar los anteojos porque no veo, es un cuento, el cuento del Principito, ¿sí? No sé si lo habrán leído, ¿sí? Y el Principito en su viaje, en un momento se encuentra con un bebedor. Y entonces él dice, el siguiente planeta estaba habitado por un bebedor. Esa visita fue muy corta, pero hundió al Principito en una gran melancolía. Entonces le pregunta al bebedor, ¿qué haces ahí?, le dijo al bebedor, que encontró instalado en silencio ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. Bebo, respondió el bebedor con aire lúgubre. ¿Por qué bebes?, le preguntó el Principito. Para olvidar, respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué?, inquirió el Principito, que ya lo compadecía. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué?, se informó el Principito, que deseaba socorrerlo. Vergüenza de beber, concluyó el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio. Y el Principito se fue perplejo. Los adultos son decididamente muy, pero muy extraños, se decía a sí mismo durante el viaje. Y creo que esta es la última. Me parece que ya... A ver, no sé si hay otra más. Ahí estamos. Bueno, con esta terminamos y si querés, Liz, damos lugar, no sé si hubo algún comentario, alguna pregunta, algo que pueda responderles. Voy a cambiar los anteojos. Bien, Alicia, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Perfecto, sí. Ya, perfecto. Bien, gracias por tu exposición muy clara. Iba respondiendo algunas preguntas que tenía preconcebidas y cuando Sí. ibas narrándolas las ibas absolviendo. Ah, Quería preguntar, estamos entendiendo, bueno, la génesis de estos vínculos codependientes, ¿no? sí, En unas familias que, como bien mencionabas, pues tienen ahí la presencia de culpa, la presencia de sobreprotección, sí, ¿no? De vínculos de sobreprotección, una comunicación unidireccional donde uno escucha pero el otro no, es una comunicación de poco contacto, de poco fluir, ¿no? sí, O expectativas que finalmente dejan, en el caso, ¿no?, del hijo, la persona, o puede ser de la pareja, en una condición de frustración por no alcanzar algún ideal de la pareja o llámese de los padres o también de comparación con otros hermanos también puede ser, ¿no? Entonces, el coadicto, llámese cualquier persona, miembro de la familia o la pareja, ¿dónde tiene esa ceguera que, o puntos ciegos que finalmente pues no le permiten ayudar cuando quieren ayudar a salir un poco de la adicción, no saben cómo? Y muchas veces también radica en los vínculos afectivos, en la forma de cómo expresamos nuestro afecto. ¿Dónde están las principales cegueras de la persona codependiente? Justamente, por eso digo que es tan conflictivo, porque, a ver si te contesto, es un rol complejo porque desde lo social está bien visto, ¿no? Así como en la adicción no está bien visto alguien que, no sé, consuma sustancias, ¿no? El rol de la persona codependiente, supongamos que es una madre, está bien visto, ¿no? Porque es esa madre abnegada que deja su vida por su hijo y que da todo por los hijos. Y en ese caso, por ese hijo que es el más vulnerable, ¿no? Y entonces
es muy difícil, no solo por el papel que cumple social, sino también por el papel que cumple en la familia, ¿no? El rol, es un tema de roles también, y donde también, mira, a mí me pasó esto, y en esto estamos focalizadas con Mechi, con mi socia en este último año. Nos empezó a llamar la atención de personas en la consulta individual, lo comentábamos entre las dos, ¿no? Que quizás venían a la consulta por lo que tiene que ver con el counseling, ¿no? Por resolución de conflictos, desarrollo personal, prevención. Y por ahí el motivo de consulta era un cambio de trabajo, no sé, ¿no? Diferentes temáticas. Y empezaba a aparecer, por lo que empezaba a contar con respecto a su rol en la familia, yo empezaba a detectar algo de un vínculo codependiente. Y la persona no sabía que tenía ese vínculo, se entera ahí que tiene un vínculo codependiente, que es muy difícil de trabajar, ¿sí? Porque no es como inesperado. La persona que consume en algún momento no, tiene conciencia de que es adicta, tiene esa ambivalencia, sí, que es algo que no hablé, pero la ambivalencia es un concepto fundamental en la adicción, porque cuando la persona está en una etapa contemplativa, lo que más tiene es esa ambivalencia, que quiere pero no puede, que puede pero no quiere, que, ¿no? En cambio, la persona codependiente no siente esa ambivalencia, porque siente que lo que está haciendo está bien, ¿no? Si mi hijo llegó alcoholizado, y bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Prepararle el baño, prepararle un café, fijarme que duerma bien y al día siguiente prepararle una buena comida, ¿sí? Y no sabe que no tiene conciencia de ese vínculo, de lo que genera. ¿Te acordás cuando en las otras placas veíamos esto de quizás de padres sobreprotectores o padres abandónicos, ¿no? La sobreprotección no es algo palpable, no se vive como queja, ¿no? Qué trabajo que me da este chico, que esto, que el otro, pero no hay una conciencia de problema. ¿Eh? ¿Juicio? Es un estúpido. ¿Qué hace con ese cuellito de mierda? Sí, el video va a ser para acá un rato todavía. Sí, no, el video. Entonces es como que actúan según lo que piensan que está es adecuado, ¿no? Pero finalmente están transgrediendo la responsabilidad del otro. Están transgrediendo la responsabilidad del otro, pero también si a esa persona, supongamos que es una madre o un padre o un hermano o quien sea, también desde nuestra mirada lo vemos como un ser sufriente, porque quizás esa persona en su vida ha tenido que hacer muchas cosas para ser querida, ¿no? En su infancia, supongamos, ¿sí? Que tuvo una infancia donde no fue valorada, donde no fue tenida en cuenta y donde ha tenido que quizás hacer cosas que no quería para ser tenida en cuenta. Bueno, va a replicar eso en su rol de madre. Lo va a replicar quizás yéndose al extremo de la sobreprotección. No quiero vivir lo que viví yo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Sobreprotejo. O haciendo muchas cosas para que la quieran. Y no tengas dudas, porque además también coincido con algo que decía Germán hoy, que la adicción se manifiesta de diferentes maneras. Hay algo que llamamos en adicciones, por lo menos en Argentina, el concepto del consumo seco, ¿no? Es el consumo sin sustancia, sin nada, pero que tiene que ver con lo actitudinal. En realidad se relaciona más con la persona que está en un tratamiento, que dejó de consumir. Pero en la persona codependiente tiene que ver con lo actitudinal, ¿sí? Esto de estas actitudes que denotan un vínculo codependiente. ¿Y cómo ir deconstruyendo estos vínculos codependientes, estos apegos ansiosos? Y bueno, sobre todo trabajando desde la mirada desde la Gestalt que ustedes tienen, desde el enfoque centrado en la persona, de esta visión humanística donde se empieza a trabajar con la persona, su ser persona, ¿sí? Su poder estar ¿no? En poder trabajar desde dónde surge esta necesidad de ser querida, porque algo que quise decir antes y se me pasó. Seguramente esta persona que genera un vínculo dependiente con un hijo
seguramente en su familia de origen ha generado un vínculo codependiente con algún hermano, en su trabajo es la persona que se ofrece para ayudar a todos, que se queda después de hora, que hace el trabajo por los demás. Es un modo, ¿no? Los sistémicos dirían un patrón redundante de conductas, ¿no? Una circularidad que se trabaja sobre eso, ¿sí? No yendo muy al pasado, porque también coincido con esto del aquí ahora, del presente. O sea, en todo caso que el pasado venga para ver, bueno, de este pasado, qué es lo que podés rescatar, ¿sí? Claro, las matrices vinculares que están totalmente actualizadas, ¿no? Que son reiterativas. Sí, sí. Y entonces, en tu experiencia, ¿has tenido que de repente derivar a alguna pareja, alguna madre, un padre codependiente a terapia individual fuera de los espacios familiares? Y sí, sí, sí. En realidad, a mí como me llegan, sí, en general las consultas, ¿no? Quizás de un programa de adicciones donde una familia está trabajando ya en el programa, por eso para mí el trabajo interdisciplinario es fundamental. Yo creo en el trabajo en equipo y para la persona trabajo en grupo, ¿no? Para una persona que entra a un tratamiento de adicciones, en general en los tratamientos de adicciones, por lo menos en los que a mí me gusta cómo se trabaja no solo interdisciplinariamente con un equipo profesional donde hay psiquiatras, médicos clínicos, psicólogos, counselors, operadores socioterapéuticos, también se trabaja con la familia forma parte del equipo. Entonces, no sé, los hermanos van a grupos de hermanos, los padres van a grupos de padres, es una mirada holística de la familia, porque está esta creencia real que la adicción es familiar, ¿sí? No es de un miembro. La persona adicta lo único que hace es, siempre digo lo mismo, es como que el interruptor que de golpe levanta y se ve todo. Es una cuestión de equilibrio, ¿sí? De homeostasis. Quizás que esto también se trabaja así como se trabaja con la persona adicta, también se trabaja con la persona coadicta, ¿no? ¿Cuál es la función de ese síntoma? ¿Para qué está en la familia? Tanto esta persona como esta persona. ¿Para qué están? ¿Qué función cumplen? ¿No? Entonces, por eso digo que se corre de lado el tema del objeto de consumo, que por supuesto no tiene que consumirlo, pero se trabaja más sobre lo humano, Yo todo lo que más aprendí, lo aprendí trabajando en adicciones, porque siempre digo lo mismo, que ojalá nadie tuviera que pasar por un tratamiento de adicciones, pero creo que a muchas familias que no tienen que ver con la adicción, les haría muy bien trabajar, hacer un programa, ¿no? En un programa de adicciones, porque se trabaja el desarrollo humano. Cuando en las familias se empieza a trabajar la adicción, pero no como la prohibición de dejar de consumir y los retos y esto y el castigo, sino cuando se empieza de una manera holística, desde una Gestalt, ¿no? A trabajar con la familia, lo que empieza a pasar con la familia es que se empiezan como a ordenar las piezas, ¿no? Empiezan los roles a ponerse en el lugar. Entonces quizá esta madre que estaba tan presente y en un vínculo, en una alianza fuerte, ¿no? Que se podría llamar una alianza negativa con esta hija o con este hijo, empieza a correrse y empieza a entrar un padre o empieza a entrar una hermana, ¿sí? Empieza a acomodarse. Quizás el hermano ya no ocupa el lugar del padre o de la madre. El hermano vuelve a su lugar. Igual quiero agregar algo. Cuando yo empecé a trabajar en programa de adicciones era como todo más ordenado. Yo coordinaba grupos de padres y estaban siempre los padres. En los últimos años que trabajé en otro programa, para mí fue una bisagra en mi vida trabajar en otro programa con otro tipo de personas y otras problemáticas. Y yo me daba cuenta que coordinando un grupo de padres, de golpe me encontraba con que yo decía, ¿y dónde están los padres? No, había una tía o una abuela o una hermana, y entonces tuve una comprensión más también global, ¿no? De trabajar con lo que hay, con lo que se puede trabajar. Y después llegarán. Eso aprendí, ¿no? Que después se van incorporando.
los otros miembros de la familia. Claro, poco a poco. Alicia, bueno, acá una persona pregunta, Luis, ¿cómo prevenir? Es una pregunta de prevención, desde la ansiedad, un adolescente con ansiedad para que no caiga en adicciones, para que no consuma. ¿Cómo prevenir? Y estamos en tiempos difíciles, ¿no? Pero la prevención, mi cabeza siempre está enfocada en la prevención y como primera medida, para mí la prevención, comprenderla como que la adicción es un problema de todos, no es un problema que le pasa a los demás, ¿no? Eso como punto de partida. Y tiene que ver con la concientización, ¿no? Supongamos que quien pregunta es el padre o el hijo, supongamos que es el padre, es lo primero estar informado, ¿no? Estar informado, quizás él necesita también una orientación, ¿sí? Y sobre todo comprender esto, lo que veíamos antes, esas placas de la comunicación, ¿sí? La manera de comunicar, comprender al adolescente, porque a mí en el 2020 el tema de la adolescencia fue, por lo menos acá en Argentina, un tema que me quitaba el sueño, porque, bueno, no tanto, pero me preocupaba, porque de los viejos nos ocupábamos los hijos, de los hijos chiquitos nos ocupábamos, bueno, yo no tengo chicos, pero nos ocupábamos los padres. Y los adolescentes tuvieron que estar 9 meses encerrados con sus padres. Los adolescentes tienen que estar entre pares. Y quizás un tiempo antes le decíamos, salí de la computadora, salí del teléfono, y ahora era tener que estar en la computadora todo el día, porque las clases son virtuales, los amigos solo por Zoom. Y entonces es un trabajo difícil para los padres, pero es como esto, como si fuera a tirar de una soga, ni mucho, ni tampoco suelta. Es lograr encontrar el equilibrio y sobre todo comprender que el adolescente tiene su vida, tiene su mundo y que no es personal las cosas que nos dicen, en general, a veces sí. Y bueno, y estar cuidando, estar atentos, ¿no? Estar atentos a los cambios que pueda ir generando, teniendo en cuenta que ya la adolescencia es cambio. Sí, es estar ahí observando. ¿Deseas que pasemos uno de los videitos, el primer video? No sé si hay tiempo. Ajá, si no nos quedamos con las preguntas. Sí, Claro. me interesan más las preguntas Uh-huh. sí. Ahí, genuina, ajá, no. Estaban preguntando acerca de cómo identificar, sí, cómo identificar una recaída. Ah, qué tema el de las recaídas. Bueno, en realidad ese es un tema, lo voy a nombrar así también rápido. Prochaska y Di Clemente son dos teóricos que en un momento ellos crearon un modelo que se llama el modelo transteórico del cambio. Ellos se basaron en 9 enfoques terapéuticos, dentro de ellos la Gestalt, el enfoque psicodinámico, el enfoque sistémico, el cognitivo-conductual, el enfoque centrado en la persona, y trabajaron sobre personas que ya habían atravesado una adicción exitosamente, ¿sí? Porque acá hay otra cosa, también esto, hay dos corrientes, una pensar que el adicto es una persona enferma que va a estar toda la vida y se sigue llamando exadicto. Yo me acuerdo una vez que alguien que crucé, ¿no? Que se presentó como exadicto, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿cuánto hace que estás limpio? Y, perdón, limpio decimos, ¿cuánto hace que no consumís, no? Y entonces dijo, 15 años. Y yo dije, ¿y te seguís llamando exadicto? Por supuesto que no se lo dije en este tono, porque si a la persona le sirve, por supuesto, ¿no? Y después está esta otra corriente donde yo me siento más que no considero primero una enfermedad y tampoco que es algo de por vida. Sí que va a tener que estar atento. Entonces, Prochaska y Di Clemente crearon este modelo donde ellos hablan de diferentes etapas, ¿no? Una etapa precontemplativa, contemplativa, bueno, determinación, acción y mantenimiento y recaídas. ¿Qué es lo que hicieron ellos de genial, no? Porque hasta que ellos crearon este modelo, la recaída se consideraba
una vuelta al consumo, incluso en los tratamientos, a la persona se la echaba, no se la dejaba volver. Lo que hicieron ellos fue, a través de la experiencia, incluso hacen como un rulo, ¿sí? Donde ponen la recaída como parte del proceso. La recaída es parte del proceso. Y los que trabajamos en adicciones tenemos que saber que puede venir una recaída. ¿Cómo se previene? Y, a ver cómo lo hago rápido. Por ejemplo, trabajando con padres, trabajo mucho en el tema del autoconocimiento. ¿En qué sentido? En conocer cuáles son mis puntos flacos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongan vamos a trabajarlo, voy a contarlo al revés, cómo trabajo la recaída una vez que pasó, ¿sí? Supongan que recayó, el hijo recayó, ¿sí? Entonces, él va a trabajar su recaída en su grupo. Con los padres, ¿yo cómo trabajaría? Empezaría a preguntarles, empecemos a ir para atrás, porque la recaída es el último eslabón, ¿sí? El último eslabón. La recaída quizás empezó un mes antes a elaborarse, quizás de una manera no consciente, ¿no? Entonces quizás el chico en su grupo lo que va a contar es que, bueno, sí, la verdad que me di cuenta que venía como un poco mintiendo, empezó a tener actitudes de consumo sin consumir, ¿no? Otra vez falté al colegio, dije que no, qué sé yo, no tenía ganas de levantarme, dije que me dolía la cabeza, me paré en la parada del colectivo y justo había alguien, no sé, fumando marihuana y me quedé al lado para que me llegara el, ¿no? Como empieza a tener actitudes. Entonces, eso se trabaja con la persona adicta. ¿Y qué se trabaja con los padres? Lo mismo. ¿Cómo fue este último tiempo, no? Entonces quizás empiezan a decir, la madre empieza a decir, y la verdad que sí, ahora que lo pienso, yo me distraje un poco, otra vez ese día que él faltó al colegio, a veces no lo dicen así. Como yo tengo la información, quizás confronto con esto, ¿no? Entonces digo, mira, tu hijo contó que se quedó dormido y que dijo que dijeras en el colegio que estaba enfermo, entonces bueno, sí, pero como él está bien, no pasa nada. Y así un montón de actitudes, ¿no? Bueno, sí, el otro día llegó más tarde de lo que tenía que llegar, pero bueno, como él está en tratamiento, está haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué vemos ahí? No es que recayó por culpa de la madre, o por culpa del padre, o por culpa de él, ¿sí? Se fueron dando un montón de acontecimientos que hicieron que yo tenía un compañero de trabajo, Andrés, que decía siempre que era como armar el misil, ¿no? Como ir poniendo cosas. Entonces, ¿cómo se trabaja la recaída? Tratando de allá atrás comenzar a darse cuenta, ¿sí? Al darse cuenta, no allá adelante cuando ya está a punto de recaer, ¿sí? Cuando si yo soy la madre, cuando yo ya veo el primer día que mi hijo no se quiso levantar y me dijo, ay mamá, me duele la cabeza, y vos te hacés medio la distraída, ya en ese momento, esa es la prevención. Ya pensarlo, que esa sola actitud puede hacer que dentro de un mes o dentro de una semana recaiga. No sé si fui clara en la explicación, ¿no? Pero es como que Sí, se va armando. claro, se va dando como una seguidilla de conductas, de actitudes, de tendencias, ¿no? Y ahí me parece que las funciones de contacto que nosotros en la Gestalt estudiamos, ¿no? Es decir, a ver, ese padre, esa madre, esa pareja, ese amigo, ¿realmente está viendo a la persona? ¿Realmente le está escuchando? ¿Realmente la está viendo nuevamente? ¿No? O solamente está viendo su imagen, de repente que pues luce bien, ¿no? Está con ropa limpia, ¿no? Pero realmente está viendo, digamos, la expresión facial, su energía vital, está siguiendo su discurso, está viendo que de repente está esforzándose para mostrar que está bien, ¿no? A ese punto llega la percepción del otro, o es una percepción más superficial, ¿no? Entonces, como se para, come y trabaja, entonces está bien y no hay de qué preocuparse. Claro, es eso, es como volver a minimizar, yo siempre uso una frase, volver a esperar poco de la persona, ¿no? Es como mucho más profundo, ¿no? Porque hay un montón de factores que yo no nombré, de la familia y de la persona adicta.
pero es como volver a minimizarlo. Bueno, está bien, estás haciendo el programa, estás haciendo el tratamiento, pero no pasa nada si voy y te premio con un par de zapatillas que salen 15.000 pesos, ¿sí? Por eso se trabaja tanto para mí la prevención tiene que ver con el trabajo personal, con poder detectar, porque siempre digo lo mismo también, cuando trabajando con padres, digo, esto trasciende la adicción, trasciende el problema de la familia, esto es para la vida, porque esto va a hacer que después en todas las áreas, si supongan que yo soy la madre, yo darme cuenta que otra vez me quedé en ese lugar, no me di cuenta, otra vez estoy en ese lugar de salir corriendo, de tener el síndrome del bombero, que pasa algo y salgo corriendo yo, ¿no? Entonces es un trabajo muy, muy profundo de cambio, ya no es por la adicción no se minimiza y la adicción es un proyecto de muerte, ¿sí? Es transformar un proyecto de muerte en un proyecto de vida. Eso para mí es fundamental. Y trabajar en ese proyecto de vida es trabajar calidad de vida. ¿Cómo es la vida que yo me quiero armar? ¿Sí? Ujú, ujú, ujú. Claro, eso es para el adicto, bueno, para el codependiente, ¿no? También poder fortalecerse de tal manera que pueda recibir el rechazo, ¿no? De la pareja, el rechazo de la hija que consume, ¿no? Mamá, no te quiero, mira que me estás hablando feo, me estás gritando, pero era lo que le tenía que decir. Romper esos miedos, ¿no? Que no es tan sencillo para los coadictos. Aquí Clara menciona, bueno, un contexto de violencia, ¿no? Y con un padre adicto, ¿no? Bueno, sí, pues habría una probabilidad de que los hijos también puedan consumir. Bueno, es un contexto delicado, la Sí. violencia. Pero y además también esto es amplísima la pregunta, está buena, no mezclar adicciones con violencia, ¿sí? Porque hay personas violentas que no son adictas y hay personas adictas que no son violentas, ¿no? Lo que pasa es que tiende a juntarse y es real que las conductas en una persona adicta cada vez empiezan a ser más agresivas, ¿no? Quizás una persona que llega alcoholizada. Ah, mira, si querés, no, sigamos con las preguntas, porque justo el video ese tiene que ver con esto. Pero, pero si querés, si hay más preguntas, insisto con que prefiero. Sí, sí. Sí, aquí dicen excelente. En el adicto la violencia es común. Si en el adicto la violencia es común. Por eso, una cosa es una persona violenta en su estructura, ¿no? Y otra cosa es una persona adicta que en su estado, se torna violenta. Quizás esta persona, una vez que, no sé, puede salir de su adicción, se transforma en otra persona o en la persona que era, ¿sí? En esa persona que era antes de empezar a consumir. Sería imposible, ¿no? Volver para atrás y ser la persona que uno era, pero lo más parecido, ¿no? Quizás las conductas violentas, insisto, vienen de esto de una persona que llega alcoholizada y empuja, o sea, son conductas violentas, por supuesto, ¿sí? Pero son conductas violentas. Esto habría que ver, es una pregunta amplia porque es muy artesanal, es el huevo o la gallina, ¿no? ¿No? Como hay que ver en cada persona. Claro, se va construyendo y así, bueno, vamos deconstruyendo poquito a poquito, peldaño a peldaño, ¿no? Reorganizando, como dices, y lo que también propone Minuchin, ¿no? De la estructura familiar con mayor solidez. Sí, mucha terapia, Alicia. Sí, pero comprender a la familia como un sistema, como un organismo vivo y que la familia, nosotros no somos magos, ¿no? También tener esto presente, que nosotros no somos los salvadores del mundo, nosotros intentamos ayudar y la familia ya viene ha armado su novela familiar, ¿sí? Porque esto
no sé, podríamos citar a Bowlby con su teoría del apego, podríamos nombrar un montón de cosas que tienen que ver con cómo se ha formado esa novela familiar de esas dos personas que se juntaron antes de tener hijos, ¿no? Cómo ha sido su vida, o sea, hay un montón de cuestiones, entonces no es tan fácil, ¿sí? ¿Y has visto en tu experiencia, disculpa, has visto cambios de familias codependientes Un y montón. resarcimiento de la persona, entre comillas, la persona adicta? Sí, mira, no hay nada más, por eso a mí me encanta el área de las adicciones y viviría trabajando en programa. La verdad que para los que nos gusta el área de las adicciones somos adictos El tema. pero yo podría vivir trabajando en programa de adicciones. Pero no hay nada más emocionante, primero que ver cuando supongan que esta es la persona que está atrapada, ¿no? Y esta es la cápsula química que se arma, ¿no? En la persona. Cuando empieza a correrse, ¿no? Esto y empieza a aparecer la persona, no hay nada más conmovedor que esto. Y en las familias lo que pasa, es muy conmovedor estar en las altas terapéuticas, ¿no? Lamentablemente ahora con la pandemia no se puede, pero son como rituales muy, muy profundos, ¿sí? Y en general, pero esto no falla, en general las familias terminan diciendo lo mismo, ojalá, porque son tratamientos de 1 año y pico, 2 años, ¿no? Ojalá no hubiéramos tenido que pasar por esto, pero gracias a esto nos convertimos en una familia diferente. Y no es que es un cuentito de final feliz. Cuando se termina un tratamiento, después hay que seguir, viste cómo son estas cosas, todos tenemos que seguir trabajando toda la vida sobre nosotros. Pero ya hay algo que se descubrió, hay algo que se sabe, no hay más secretos, hay algo que empezó a girar diferente en torno a la familia y bueno, es más fácil darse cuenta, ¿sí? Cuando uno está de vuelta cayendo en ese lugar. ¿Sí? Entonces, yo creo en los cambios, los he visto, y sostenidos en el tiempo, ¿no? Porque yo a veces estoy en contacto, me escriben, entonces, sostenido en el tiempo. ¿No estarías a favor de esa mirada perpetua del adicto? No, pero mira, vengo flexibilizando cada vez más mi mirada, ¿no? Porque si vos, suponés que sos vos, y vos me decís, mira, yo voy a Alcohólicos Anónimos hace 20 años y me considero una persona enferma, adicta de por vida. Perfecto. ¿A vos te sirve? No digo nada, cierro mi boca, no hago ningún comentario. ¿Sí? Es como, lo mismo pasa con el tema de la codependencia. También voy cambiando, porque esto lo hablábamos el otro día con mi socia en una jornada que dimos también, que pensándolo nos fue cambiando, ¿no? En nuestro país hay agrupaciones, por ejemplo, las Madres contra el Paco, o son ONG que hacen un trabajo increíble porque son las que están ahí en los barrios más vulnerables, trabajando con personas que están pero en la última situación de su vida y tratando de rescatarlas. Y yo en una época pensaba en la codependencia de estas madres, porque dan la vida por los hijos y a veces se han metido en lugares, pero de ir contra narcotraficantes, o sea, en lugares tremendos para salvar a sus hijos. Y entonces fui cambiando también el concepto, porque es como un tema de reducción de daño casi, ¿no? Porque esta madre, en todo caso, es una madre codependiente y salvó al hijo. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿No? No existe para mí, la verdad. Para mí existe cada persona y su familia, porque en otra persona diría, y bueno, esto no está siendo bueno para esta persona. Y en esta otra situación, y bueno, esta madre que da su vida por el hijo y que la va a seguir dando y se pone así adelante de todo, lo salva al hijo. Entonces, claro, pero ya en una situación límite, ¿no? De vida o muerte. Cuando están en etapas anteriores, pues el riesgo a la propia integridad y la propia integridad de la familia puede ser menor. Tal cual. Estamos hablando, sí, de situaciones extremas, sí. Sí, así es. Gracias, Alicia, nuestra exposición. Bueno, está llegando
a su final. Acá están diciendo muy interesante, calidad de vida, experimentada expositor, excelente tema, muchas gracias, excelente exposición. Bueno, creo que todos estamos súper contentos, hemos ampliado hoy día bastante la mirada vincular, ¿no? De las adicciones a nivel del adicto en sí, entre comillas, y de la coadicción, los vínculos familiares. Ahora Sí. contigo, Alicia, encantadísima y seguramente que nos volveremos a encontrar en estas reuniones, así ahora aprovechando esta virtualidad que estamos lejitos, pero nos mantenemos súper cerca de corazón y No, enlazadas con estos temas. sí, sí, para mí fue un placer. Lamentablemente, por cuestiones de trabajo durante el día, pude escuchar algunas ponencias y realmente me sentí tan cercana, ¿no? En cuanto a lo que es la mirada, y por eso es que esta mirada humanística es tan convocante, ¿no? Por esto que decía, porque está bien, hay diferencias entre Gestalt, entre enfoque sistémico, entre el enfoque centrado en la persona, pero nos unen los mismos conceptos, los mismos supuestos filosóficos, ¿no? En cuanto a la persona. Así que me sentí muy a gusto. ¿Y puedo pasar un aviso? Claro, Alicia, ¿dónde te encontramos? Y Cuéntanos. bueno, en mayo, con mi socia lo que estamos haciendo es una especialización en orientación y derivación en adicciones, que está dirigida a profesionales, porque lo que nos dimos cuenta que pasa es que en tantos counselors o psicólogos, a veces cuando llega una persona adicta o codependiente, no tienen conciencia o es como una papa caliente, ¿no? Que se la quieren sacar de encima. Entonces, creamos un entrenamiento que dura de mayo a noviembre, empieza en mayo, y que justamente es para esto, para poder entrenar el rol, para poder orientar, si solamente hay que orientar, y si hay que derivar, hacer una derivación efectiva, ¿no? Hacia la persona y en ese caso un tratamiento. Y eso, si quieren, me pueden escribir a mi mail, que por algún lado lo había, en la primer placa creo que lo había puesto, que en realidad Claro. es, sí, mi apellido y nombre al revés, es greenblattalicia@gmail.com, o buscarme en Instagram o lo que sea, Claro y, que sí. y bueno, así que, pero Fantástico. Nosotros también queremos seguir profundizando la mirada, el abordaje de las adicciones, ¿no? Y ya estamos planificando también un próximo curso en el cual nos encantaría también que puedas participar, Alicia. Y también, bueno, con nuestros cursos de formación que comienzan, el próximo curso comienza en el 8 de junio, que están también chicos todos invitados. ¿No? Nosotros les damos masterclass con temas puntuales, ¿no? Entonces también estaríamos nuevamente encantados de tenerte con nosotros. De hecho, bueno, un placer para mí, nos ha sí. nutrido muchísimo. Gracias por excelente ponencia, siguen ahí. Bien, chicos, entonces, gracias, Alicia, un abrazo grande y nos estamos viendo nuevamente. Feliz día del psicólogo. Sí. Gracias, gracias. ¿Por allá cuándo es el Día del Psicólogo? Yo, no sé, el día del psicólogo, sí, es que no me lo acuerdo. El día del ¿Acaso? cáncer, el día del Claro, el Día del Counselor, exacto, cáncer sí. es el 13 de agosto. Y Ah, el ya, psicólogo perfecto. no lo recuerdo. Pero para mí honrada que me hayan invitado acá a esta jornada, la verdad que lo viví desde el día que me invitaste, y fue para mí de mucha alegría. Me, Claro. me pareció muy rico lo que fui escuchando hoy durante el día, me pareció de mucha riqueza, ¿no? Así que muchísimas gracias. Sí, ha sido, gracias, Alicia, ha sido un gran esfuerzo en realidad de todo un equipo, porque bueno, nosotros quienes hacemos las ponencias o estamos moderando, somos Sí, solamente una parte, ¿no? Somos de sí, repente las más vistas, los más vistos, pero en realidad hay un equipo grande detrás de nosotros y ha sido un tremendo esfuerzo y estamos muy contentos de haber podido participar activamente este día del psicólogo, ¿no? Con estos temas tan cruciales para la salud mental, ¿no? La salud psicológica en nuestra comunidad que nos sigue acá en nuestro Instituto Enfoque Gestalt.
Gracias, chicos. Entonces, nada, sin más, estamos dando por clausurada esta jornada internacional gestáltica. Gracias por acompañarnos todo el día. Ha sido fuerte, sí, pero muy nutrida, ¿eh? Estábamos cansaditos, pero muy contentos. Realmente esto nos llena el alma, nos llena el corazón y es lo que nos gusta hacer. Están todos invitados a nuestras próximas masterclass, que ya las van a ir viendo en nuestra página web o en nuestro Facebook, a la próxima formación en psicoterapia gestal, que se viene con mucho, en realidad. Damos bastante el aspecto conceptual, todo un nivel de principios conceptuales, de familiarización con los temas a nivel no solo teórico, sino también a nivel experiencial. Ya luego las técnicas, que en realidad en la psicoterapia gestal se trabaja con, tenemos un abanico de técnicas a utilizar, y luego, bueno, el aspecto o el área más aplicativa, ¿no? La Gestalt, cómo interviene la Gestalt en la depresión, en la pareja, en trastornos de ansiedad, etcétera. Nos volvemos clínicos y sin olvidar nuestra mirada gestáltica, incluso hasta le damos el alcance de los abordajes de los trastornos de personalidad, pero viéndolos claros, sí, siempre como un modo de existir, ¿no? Desde nuestra mirada humanista y gestáltica. Bueno, sin más, un abrazo grande para